Y volvemos. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué te pareció? Una increíble canción. Excelente canción, diría yo. Fue muy buena. Muchas gracias a los amigos de Casket Robbery por prestarnos su canción el día de hoy. Al terminar este programa van a encontrar el link en las redes sociales de Prometeo Sí. para que vayan a YouTube y darle mucho amor a esta canción. Pero entremos en tema, amigo, que pues no sé, se te hizo tarde, te paraste mal de la cama y se te ocurrió llegar tarde el día de hoy. Muy Sí, mal, amigo, muy mal. Qué muy feo mal. que seas así, qué Sí, feo. que soy una horrible persona, horrible. No sabes cuánto. Ahorita nos comentaban que también me faltó otra efeméride más, amigo. El día de hoy se estrena Evangelion finalmente. Uy, 3.0, sí, 2.0 cierto, para toda la bandita otaku que la sigue cotorreando. Muchas 10 gracias. años esperando, güey. Dios mío. Duele como la caída de Duele. Tenochtitlán. Tanto ha pasado. Tanto ha pasado realmente. Pero bueno, vamos a darle al tema, amigo. Tenemos mucho que ver el día de hoy. Tenemos un gran invitado, que fue algo que no les comenté. El día de hoy, por si no lo sabían, tenemos al buen N.H. Weaver presentándonos su libro Lord of Poison, su segundo libro. Y estoy emocionado, amigo, estoy muy emocionado. Entonces, empecemos con esto. Como les comentaba al principio, pues justamente hoy se conmemoran lo que son 500 años. Bueno, no se conmemoran, ¿no? Suceden, se cumplen Sí, 500 años de la caída de Tenochtitlán, que es un tema bastante importante debido a la repercusión que tiene, básicamente porque gracias a eso estamos aquí. Sí. Gracias a Gracias eso a eso existimos. Gracias a existimos el día de hoy. Ayer estaba viendo un programa muy interesante de Becca Duncan. Digo, no es por darle promoción a ella, pero tiene un programa muy interesante en YouTube al respecto. Y justamente hablaban como de la maqueta de los Thundercats que se puso en el Zócalo. Estaban hablando de Tenochtitlán. Y pues, se me hace con toda el problema que hubo, ¿no? Así de, pues deberían darse lo mejor al verdadero templo Bellar, que está todo caído por ahí, mírenlo, todo chiquito, todo panzón, ahí ya como borracho, todo miado, ¿no? Peleando por respirar. Y pues no hay como toda esta cuestión de resurgimiento, ¿no? O sea, y hacen la maqueta y demás. Pero pues son muchos puntos. O sea, esta maqueta se hizo para un mapping que según yo se está llevando a cabo en este momento. Y pues es una propuesta artística, ¿no? O sea, derivada de justo toda la mitología y toda la historia que existe. Y el término que se está utilizando el día de hoy es justamente 500 años de resistencia indígena. Y oh, por Dios, el término es justamente lo que estamos planteándonos aquí, ¿no? O sea, a partir de dónde vemos como esta parte de elevar como las raíces indígenas, ¿no? Que todos sabemos que se han intentando invisibilizar, ¿no? Y estamos intentando sacarlas, ¿no? A grandes rasgos, ¿sabes cuál es la historia de la caída de Tenochtitlán? Solamente para nuestros amigos en casa. Bueno, la verdad es que reprobé en la primaria. Compré mi título. Compré mi diploma de la primaria. Bueno, no lo conozco muy así, muy detalladamente realmente. 5, güey, así que estamos quedando mal. Sí, así. estamos quedando bastante mal aquí. Una disculpa. Pero pues, pensé que ibas a hablar. ok, no, está bien. Entonces, si tú no la conoces, amigo, ahí les va como el breve resumen de la caída de Tenochtitlán. Sí. Básicamente, quiero poner a perspectiva el hecho de que el sitio de Tenochtitlán fueron 3 años. Estamos hablando de 3 años de resistencia, de pueblos rebeldes, de muchas cosas que básicamente es como Star Wars, pero con macuahuitls. Ajá, sí, exacto. Una cosa un poco extraña, ¿no? Ajá. Y lo que me importa de este asunto es justo cómo vemos la historia en general, ¿no? Con estos lados buenos, malos, que dependen mucho de quién cuenta la historia. Y a grandes rasgos fue un sitio de 3 años que al final fue una resistencia importante y que solamente fue cayendo gracias a que la enfermedad y los insumos alimenticios fueron decayendo, ya que de todos modos al final el ejército mexica estaba ganando pues varias batallas, encontró la forma de poder vencer a los invasores españoles y además pues a los subyugados en ese tiempo. Y es una historia muy extraña, ¿no? Porque estamos hablando justamente de un imperio, un libertador, y usualmente es la historia que vemos en el cine como que nos emociona y nos da, pero al mismo tiempo es nuestra realidad, ¿no? O sea, son 500 años de esa historia de caballería y de liberar al villano opresor. Pero contra el sistema. Sí, esa historia contra el sistema que realmente sale por el tiro por la culata, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en la realidad el sistema pues funciona de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, estaba viendo justamente una cita de Paul Valley que dice más o menos lo siguiente, ¿no? La historia es el producto más peligroso porque nos hace soñar,
engendra falsos recuerdos y exagera los reflejos. Que es básicamente esto, ¿no? O sea, nos podemos casar con la mitología dentro de sucesos históricos que uno podría decir, pues es que es una situación científica, ¿no? O sea, pasó así. Sí, pero las consecuencias de ello siempre es importante cuestionarlas, ¿no? Porque al final es lo que nos lleva a nuestro día a día. Sí, no, y justo hay un dicho, ¿no? Como de que la historia la escriben los ganadores. Entonces, ¿dónde está la otra perspectiva, no? Claro, no, y la otra perspectiva aquí la tenemos muy a la mano, que es nuestro día a día. Exacto. ¿No? O sea, la cuestión de nuestra realidad, ¿no? La cuestión de todo esto es lo que vivimos al final, ¿no? Lo que heredamos. Evidentemente, no estoy simplificando el asunto porque pues vinieron muchas guerras civiles y demás cosas que nos trajeron hasta... No todo fue como de una noche. Sí, claro, ¿no? O sea, todo... La independencia nos hizo el... Sí, exactamente, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que nos llevan al día de hoy, pero pues entender las causas es una situación muy importante que como personas me parece crucial empezar a tomar en cuenta y a cuestionar, ¿no? O sea, si bien lo poníamos hace rato el ejemplo, ¿no? Si bien pon tú que la historia hubiera sido distinta, no seríamos, o sea, Cuauhtémoc, que era como el jefe en ese momento, el Huehuetlatoani en ese momento, no hubiera dicho, ¿sabes qué? Como que la llegada de estos compas me hizo reflexionar y creo que nos hemos pasado de lanza con los restos de nuestros compañeritos. Vamos a ser buenos, ¿no? No, o sea, si ellos hubieran ganado la invasión, hubiera venido una serie de violencia y represión como muy brutal, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la historia, ¿no? O sea, ese tipo de conductas son las que pasan, ¿no? El tomar otra vez el poder, el tomar esta cuestión de preservarlo a través de la fuerza, es una situación que se sucede, ¿no? Entonces... es importante reflexionarlo porque al final, pues también son las otras posibilidades, ¿no? O sea, como hace rato había también un meme, ¿no? De la cuestión de, sí, 500 años de que el pueblo español liberó a los pueblos indígenas y los mexicas somos los malos. Pues tal vez, ¿no? O sea, pero no porque lo diga la ficción, sino hay una circunstancia muy compleja de comportamientos e intereses humanos que es importante pensar, ver hacia atrás, porque también nos ayuda a pensar hacia el futuro, que es justamente el tema de hoy. El tema de hoy lo queremos llevar justamente a lo que es ciencia ficción, amigo. Ciencia ficción, los hemos estado preparando para esto, tuvimos distopías en el primer programa, tuvimos videojuegos la semana pasada, era obvio que iba a llegar esto, ¿no? Entonces, justamente ciencia ficción, vamos a hablar un poquito del tema, amigo. ¿Qué es la ciencia ficción? Bueno, pues es un movimiento básicamente artístico, por así decirlo, en el que se trata como de buscar ver hacia el futuro un poco, ver como tecnologías que puedan a lo mejor ser plausibles o no en nuestra realidad o en la realidad de justo de esta ficción en la que están, ¿no? Justo vemos cosas como naves espaciales que en un momento... a lo mejor la humanidad no se imaginaba que iba a llegar a la luna o que iba a pasar muchas cosas como estamos actualmente, pero pues al final pasaron, ¿no? Y hay muchas otras que no se cumplieron también, ¿no? Aún, que no se han cumplido aún, por decir como en Volver al Futuro, justo estuvo esta... estamos en 2015, ¿no? ¿Dónde están mi patineta voladora? Claro que sí. Exacto. No, y hay un montón de cosas. Y justamente como hablábamos en el capítulo de distopías, la cuestión importante en este tipo de género es el criticar también las tendencias que existen en la realidad, ¿no? Exacto. En el caso de la ciencia ficción, pues la cuestión social y la cuestión tecnológica. Pero bueno, para hablar un poco más del tema y para ahondar más en ello, hoy tenemos un gran invitado, justamente él es N.H. Weaver, que vamos a tener en el siguiente segmento. Pero antes, vamos a escuchar justo algo de él. El siguiente tema se llama Tamales Oaxaqueños, es un gran tema, así que vamos con la siguiente y regresamos a Conversatorio por Foro Café Radio.
pizzas, burritos, tamales, oaxaqueños. Y regresamos a Conversatorio por Foro Café Radio. Como les comentamos, el tema de hoy es ciencia ficción y tenemos a un invitado súper especial el día de hoy. Él es N.H. Weaver. ¿Cómo estás, amigo? Oh, hey, I'm pretty good. Muchas gracias. Aquí acaba el programa. Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Hasta luego. Él fue N.H. Weaver. Hasta la próxima. Sí. No, ok, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy porque vamos a tener un tema muy especial que es justamente lo que es ciencia ficción. Y es lo que nos toma aquí, la presentación de tu nuevo libro, Lord of Poison. Entonces, Nathan, cuéntanos un poquito, entiendo que esto es una serie, ¿no? Si pudieras darnos una breve sinopsis al respecto de todo lo que es la historia que viene detrás de Lord of Poison. Like in terms of in the book or kind of my own personal history? Primero la cuestión del universo que estás creando, más o menos. So, Lord of Poison starts off a year after Xenochrist. So for me, the series takes place in the year 2503. So pretty far out there in the future. And basically, the world at this point is sort of segregated into massive cities that I've called sprawls, which is a reference to William Gibson's work with like Neuromancer and stuff like that, where I have a lot of influence. Okay. Entonces, para mí, la historia, en este caso en Lord of Poison, comienza en el año 2503. Como se pueden dar cuenta, es bastante en el futuro. Y aquí comienza con megaciudades, las cuales llamo sprawls, que es referencia del trabajo de Gibson, que es una gran inspiración para mí. Perfecto. Quiero solo aclarar, soy una persona muy, muy horrible porque no presenté al buen Víctor Carreño, que nos va a ayudar con la traducción el día de hoy. Perdóname, Vic, no fue la intención. Estábamos entre muchas cosas. Pero bueno, perfecto, me parece justo. Es un buen tiempo de aquí al futuro y creo que nos permite tener nos permite tener como una visión amplia de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué te ha llevado justamente en este camino, ahora sí de forma personal, a empezar a escribir este tipo de temáticas y hacia dónde lo quieres llevar? Yeah, so Xenochrist, which was my first book, I started writing that as sort of a coping mechanism due to like my own depression and dealing with just like various aspects of my own life. And so for me, I wanted to kind of explore these themes of kind of like what would God or what would religion look like in the far future. So I started exploring these themes a lot, you know, in my personal life. And then I was like, you know what, this would make kind of a cool story. So it was, like 2012, something like that, when I started writing the book. 2012 sounds now very, very far. Have you think about it? Yeah. It sounds like, we're in the future. man. Yeah, we're in the future. Yeah, now. Okay, so go. So I started writing the original draft for Xenochrist probably around 2012, and I didn't do anything with it. I just kind of wrote it to be like this cathartic experience. And then I just sort of sat there with it, didn't do anything. And then it wasn't until 2019 that I was like, let me reread what I wrote. And it was bad. It was so bad. Entonces, esto comienza con mi primer libro, Xenochrist, que lo escribí un poco más de forma catártica, para poder lidiar con lo que yo tenía, con mi propia depresión, con muchos problemas que estaba lidiando en ese momento. Entonces me hizo pensar qué pasaría, cómo sería Dios en el futuro, qué tipo de religión, cómo se vería.
Y la idea de esto fue, ok, podría ser una historia muy interesante, una historia cool. Y así que decidí escribirlo y esto ocurrió en el 2012. Y como tú mencionabas, parece que ya es mucho tiempo, ¿no? Como que ya vivimos en el futuro Ya. a comparación del 2012. Así que lo empecé, tenía el borrador y lo dejé ahí y ya no hice nada con él. Años después lo volví a leer por el 2019 y dije, ok, esto es muy malo. Yeah. Y ese fue el chiste. And that was the old one. So I was like, okay, you know what? Let me fix this. So I started working on it. I fixed it, and it was my first book. I'm not known to be an author. Prior to this, I had always made music before, so for me, it was kind of a new medium to sort of express my creativity. So I tried to get traditionally published, and it didn't really work because publishers were like, "Oh, this guy doesn't know what he's doing," and I didn't. I probably That's still the don't. truth. I That's the probably truth. still don't. So I was like, you know what? I'm just gonna do this myself. I kind of said, screw it. I almost used the F word. So I kind of said, screw it, and so I did it myself, and then I wound up with Xenochrist. So that's kind of like what brought me to kind of like, okay, I'm gonna write books. I'm gonna put them out. One day I wake up and I said, I'm gonna be a writer. Yeah, kind of. I mean, Así que en el 2019 dije, ok, voy a arreglar esto. Y empecé a trabajarlo y realmente no era muy conocido como autor. Yo lo que me dedicaba principalmente antes era hacer música, principalmente. Así que los libros, la escritura, se convirtió en un nuevo medio para mí, para expresarme. Así que intenté publicarlo de forma tradicional y fui a las editoriales y me dijeron, no lo podemos publicar porque no sabes qué estás haciendo. Y de verdad no sabía qué estaba haciendo. Así que tiene sentido que no me hayan aceptado publicarlo. Y entonces decidí autopublicarlo. Y así es como lo publiqué y terminé el primero. Y como decía él, lo dejó, dijo, lo voy a tomar en mis manos y voy a empezarlo. Y casi dice una grosería. Es como, por la chingada que lo hago. Entonces fue lo que empezó. Fue una manera de decidir. Un día se despertó y dijo, ok, voy a escribir libros. Y eso fue lo que y lo eso trajo a es lo que nos escribir. trae el día de hoy. Un gran trabajo para Víctor, por cierto. Un aplauso Gracias. para su traducción. Está sudando la gota gorda. Perfecto. Y entonces, esta historia justamente nos lleva de lo que es la introspección de cómo sería la religión. Ahora, nos lleva a una historia situada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si nos pudieras dar un poco la sinopsis de lo que podríamos encontrar en este libro llamado Lord of Poison. Yeah, so Lord of Poison, as I said earlier, takes place a year after Xenochrist. They are part of the same series, but they are different stories. Yeah. And for me, when I started writing Lord of Poison, it was kind of difficult to try and think of how I wanted to go about this. And after several conversations, I had finally concluded that this is what I was going to write. So, Lord of Poison is about a young woman in Mexico City named Belen Jimenez. And because for me, I wanted to explore themes of like art and culture in the future. So Belen is a augmented reality graffiti artist. Because today we have a lot of augmented reality and stuff. So I was like, you know what? This is what it's going to be. It's going to be augmented reality. So she's an augmented reality graffiti artist who discovers kind of a few decades old art, but it's also new art. And inside of this digital art are self-created intelligence, and they want to be free. And so they kind of have Belen help them become free. So while she's trying to set these intelligences free, she's also being chased by the government because, of course, the government. Everyone is chasing us. Así que Lord of Poison comienza un año después del momento donde termina Xenochrist. Y al comienzo no tenía idea de qué quería escribir, tenía varias ideas en la cabeza de distintas historias. Así que después de tener ciertas conversaciones fue a lo que llegué a la historia de Belén.
que es un artista de graffiti en la realidad aumentada, porque ahora tenemos algunas cosas de realidad aumentada, pero quería explorar además temas de cultura y arte en mi libro, así que decidí, vamos a escribir de realidad aumentada. Y esto es, entonces, Belén Jiménez, que es la protagonista de Lord of Poison, es un artista que encuentra arte, valga la redundancia, que ya es unas décadas antiguo, pero a la vez es nuevo. Y una vez que empieza a entrar a este arte, se da cuenta que hay inteligencia que se creó por sí misma, y esa inteligencia quiere ser libre, así que le piden a Belén que los libere, y lo que ocurre es que le empieza a perseguir el gobierno, y como decías tú, A todos nos persigue el el gobierno. gobierno. No hay nada más atemorizante There is que el SAT. nothing more scary than that. The ARS. Yeah. Well, it's a little bit more frightening than the IRS. Bueno, el libro dan un poco más de miedo que el SAT, pero es la No lo misma sé, idea. digo, ¿te imaginas cuando el SAT Can ya you tenga imagine como the la cuestión de IRS realidad aumentada like the y virtual reality and augmented reality. inteligencias artificiales? And O sea, va a ser horrible. AI, it Va a would ser, be va a ser, awesome. va a ser Sí, horrible. Va a ser muy malo. It'd be the worst. Yeah. Yeah. A ver, son un par de conceptos muy interesantes. La cuestión de lo que es el arte, ¿no? Justamente pensar de aquí a lo que es el futuro. Tenemos una tradición cultural, una tradición artística en México bastante interesante porque genera pues esto, lo que es la combinación de distintas culturas y las podemos ver. Y Víctor, en lo suyo. Sorry. Y Nathan así como de, sí, por Yo supuesto. sí, Sí, como, sí, 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 ya, sí, ya, sí, sí. No mames. Sí, no, así de claro, lo que dijo él. About the art, and here in Mexico we have a very interesting relationship with art, and He's we're saying that art generates like a sort of For the combination of these thing cultures. Yeah. No, and the errands of those. and That. No, entonces, justamente la parte importante del concepto de llevarlo a la cuestión de realidad aumentada. Y justo como comentas, ¿no? Actualmente estamos ya viviendo como esos saltos. Hay un artista llamado Cos que justamente el año pasado sacó una exposición virtual que podías llevar a tu casa. O sea, si tú pagabas como el boleto, podías justamente tener como esta cuestión de estar en tu sala y poder ver las esculturas, ¿no? Entonces es una cuestión como que hoy en día pues ya estamos como palpando, ¿no? Y la parte interesante como del concepto es también a dónde nos puede llevar como esta subrealidad, ¿no? Que es lo que es el ciberespacio, ¿no? Entonces me parece una conversación muy, muy actual, ¿no? Me parece que es algo que estás generando. Sí, sí. No, dile. Bueno, justo yo estaba también pensando como en esta parte de las criptomonedas que justo se utilizaron un poco para también validar arte digital, que sea como justo piezas únicas, pero justo digitales, ¿no? Entonces eso también creo que entra mucho como... No, y que es un caso muy extraño, porque muchas de estas obras eran GIFs y memes, Ajá, ¿no? O sea, es exacto. una cosa muy interesante. Y estos memes, o sea, valían millones. Entonces es una cuestión, digo, más allá de que las obras invisibles valen millones, es importante ver como justo ahora pedazos no solamente no son invisibles, sino que son intangibles. Es solo una pieza de información en algún disco duro, por así decirlo. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar eso? Es una situación muy, muy importante. Ahora, en este punto, justo hablando de lo que es la ciencia ficción, estamos para también cuestionar, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? A mí me interesaría un poco, más allá de a dónde va como la parte del arte, a dónde también iría como tu crítica al respecto sobre a dónde va a ir. Yeah, I mean, art is subjective, right? Like it's subjective. Thank you. Good night. Thank you and good night. That's it. That's the end of the story. Art is really subjective. So, kind of like when we think about art in the traditional sense, pictures painted by people, right? Sometimes by elephants, but Sometimes by elephants and sometimes by computers. And so for me, it is very important to use
old and current art here in Mexico to then make the comparison with the future art, right, in my books. But personally, I believe that it'll work just like how I describe in my books, is that we're going to be in a place where art is going to wind up being digital. And we're seeing that more and more now, like you were saying earlier, NFTs, right? Non-fungible tokens, where the memes are becoming worth millions for being a meme, right? So at that point, you know, now we are at a point where it's like, okay, so we've got digital art. Now, in my future, digital art is in our streets rather than on our phones. And it's part of our reality, right? That we wind up seeing it through augmented reality. So for me, when I think about the future of art, I mean, that's why Lord of Poison exists. Because it's like, for me, that's what art is going to be. En este caso hay algún punto muy... Perdón, sí es cierto. Víctor va a hacer la traducción. Entonces, el arte es muy subjetivo. Muy, muy subjetivo. Así que si pensamos en el arte ahora, es el arte tradicional, ¿no? Una pintura hecha por una persona, y como tú mencionabas, puede ser incluso por elefantes o por animales o computadoras. Así que mi idea es que en mi libro quería ocupar el arte antiguo con el arte nuevo aquí en México, para tenerlo como base, para ver cómo se vería el arte en el futuro, hacer la comparación. Así que en lo personal creo que el arte en el futuro va a ser digital completamente, como lo estaban mencionando ahorita. Los NFT son donde los memes se convierten en algo que vale millones. Solo por ser memes. Solo por ser memes. Así que en mi futuro y en el libro es donde viene Lord of Poison. Es mostrar que el arte no solo va a estar en nuestros teléfonos, sino a través de la realidad aumentada. Vamos a ser capaces de verlos en las calles. Y ahí es donde viene. El Lord of Poison es mi manera de describir cómo creo que será el arte en el futuro. Perfecto. Pues vamos a un pequeño corte musical. La siguiente canción se llama Te Encontraré. Y regresamos en el siguiente segmento con N.H. Weaver para hablar un poquito más de su libro y de este tema, ciencia ficción. Regresamos a Conversatorio por Foro Café Radio. Vuelve a salir el sol después de una noche en silencio. Vuelvo a escuchar la voz del mundo. Esa no será mentira, un día fuera del tiempo. Lágrimas se secarán, calor de una nueva oportunidad. Tal vez no exista lo ideal, pero ¿qué importa? Quiero creer que el dolor me hace más fuerte. He aprendido a seguir, no me definirá. Soy tu dueño.
y volvemos a conversatorio por Foro Café Radio. Seguimos con Ernest Weaver presentando su libro Lord of Poison y Señor Christ. Y tenemos un montón de cosas que hablar. Muy poco tiempo. En el corte estábamos hablando de la situación de justamente del lenguaje, ¿no? La situación de cómo hablar del trabajo de pronto se vuelve complicado. Y hablando de ciencia ficción y de avances tecnológicos, recuerdo que alguna vez vi una cápsula de justamente unos brazaletes que traducían a tiempo real lo que decían. Entonces podías escoger justo como el idioma y el brazalete justamente en voz de Siri y demás traducía como el personaje, ¿no? Entonces son como cosas bien útiles también como en el día a día, ¿no crees? Yeah, when we see a lot of this new technology coming out, the issue with new technology in terms of language is that we're at a point right now where our machine learning can't quite replicate language to perfection, right? Like if you go to Google Translate, for example, and you type in something, right? Like if I said from English to Spanish, if I typed word, which is a phrase I say all the time. Palabra. Yeah, palabra. like it's not literally word. It's kind of like, oh yeah, right? So the machine learning isn't quite there, at least not commercially for us. Yeah. Right? I mean, who knows what Google's got? Like who knows? Dun, dun, dun. Because what Apple just announced that they're going to scan iPhones in the United States, right, for photos. So it's like, who knows what these people? But anyway, available to us. It's a different story. It's a different story. So for me, when I wrote Lord of Poison, I couldn't make it into a language that would sound quote unquote Mexican, if you will, because then it would just sound like me doing a caricature, like fucking Speedy Gonzalez or something, which is horrible, right? Yeah, there's my book. It would sound like Speedy Gonzalez, and nobody's going to want to read that, and I wouldn't want to write that. So for me, it was like, I'm going to write these characters the way I talk, and then when we translate it into Spanish, it needs to be the way that people speak here, because you can't just use a machine to say, okay, they're speaking Spanish in Mexico, boom, and then it does it, right? Because that's not always the case. Así que lo interesante de esta tecnología... It's your turn. Lo interesante de esta tecnología, de la nueva tecnología, es que el lenguaje, aún no tenemos... cómo aprenden las máquinas, aún no llega al punto de poder replicar el lenguaje a la perfección, que ese es el problema. Porque, por ejemplo, si escribimos en el traductor de Google, pongo word, que como decían ustedes, la traducción literal sería palabra, cuando lo que está queriendo decir es, tienes toda la razón, o es una afirmación, no te lo va a traducir perfectamente porque aún no lo comprende. Bueno, al menos la tecnología que tenemos, que es comerciable, que tenemos acceso como público general, porque quién sabe qué tengan ellos, ¿no? Sí. Puede que ya tengan muchas cosas mucho más útiles de las que tenemos ahora. Por ejemplo, Apple acaba de anunciar que van a ser capaces de escanear fotos de las personas en sus iPhones, entonces quién sabe que ellos tengan disponible, pero bueno, regresando al punto, lo único que tenemos disponible aún no es lo suficientemente inteligente para poder replicar a la perfección el idioma. Así que con Lord of Poison mi intención era no describir cómo hablan los mexicanos, hacerlo mexicanizado en inglés, porque sería una parodia como Speedy González, y no quiero eso. Yo no quería escribir eso, nadie lo va a querer leer, así que decidí escribirlo como yo hablo, y que en la traducción se escribiera como hablan los mexicanos, y esa era mi idea con Lord of Poison. Usted lo escuchó aquí de voz de Víctor Correño. Fue excelente. Sí, exactamente, ¿no? Tenemos como un montón de situaciones que todavía al público general pues no han sido liberadas, ¿no? Y hace rato tenía hablando de citas, ¿no? Tengo una cita bastante importante para el tema que dice, también es una función del arte tener una visión del futuro. No siempre hay que anunciar el desastre, aunque haya razones para hacerlo. Creo más bien que el arte debe decir que el desastre es posible, pero quizás es más que probable, pero que podemos evitarlo. De Alain Badiou. De Aladdin.
al Ellen Badiou. No sé, no, perdón por mi horrible pronunciación, ¿no? Pero justamente es importante el hecho de pensar que un género como lo es la ciencia ficción empieza a cuestionar las tendencias y lo lleva al exagerado de lo malo, ¿no? Pero también a partir del arte creo que hay muchas opciones para empezar a dar opciones de qué puede ser mejor para nosotros, ¿no? O sea, algo que pues, sea distinto, que pueda de alguna manera pues no evitar, ¿no? Ese apocalipsis proclamado. Yeah, you know, and at the heart of Lord of Poison, that's kind of what it is, right? It's like, how do we preserve culture? At the heart of Lord of Poison, it is about making sure that your culture and who you are, not just as an individual, but as a people, survives in a future where they might disregard things that we find important today, right? Or maybe we found important 50 years ago. So Lord of Poison, at the center of it, is about preservation of culture. And it was really important for me to use something that wasn't my own, because like I come from the United States, which is probably really it's probably really obvious. It's probably really obvious. So it's like if I wrote a cyberpunk novel about preserving my culture, it's like, oh yeah, here's like some McDonald's and you know, and a gun. So yeah, maybe two, depending on how many Inside the burger. inside the burger, right? The McBlaster. So for me, it was very important to use something that had very deep roots in multiple cultures. And Mexico has that. Mexico has so much layered that it was important for me to be like, okay, you know what? We're going to use this. I live here. And it's important for me to talk about places that I love. And I love Mexico. The thing that I couldn't do, though, is tell people how to interpret culture, how to interpret things that are them, right? I can't tell you what it means to be Mexican. I can't. But what I can say is this is important, right? So we should be able to preserve these things. And so that was important for me. Así que en el corazón del libro, Lord of Poison, es preservar la cultura. Eso era muy importante para mí. Es, además de descubrir quién eres como un individuo, es descubrir quién eres como pueblo en general. Ese era el centro. Porque puede que en el futuro descarten cosas que son muy importantes para nosotros o que fueron importantes hace 50 años. Así que para mí era eso, era preservar la cultura. Y dije, tengo que ocupar algo que no sea mío, porque si digo, voy a escribir una historia de ciencia ficción para preservar mi cultura, como puede que ya se hayan dado cuenta, vengo de los Estados Unidos, sería como, ¿qué va a ser mi cultura? ¿Una McBurger? ¿Un McDonald's? Como que no tenía... Y un arma. Como que no tendría mucho sentido preservar eso, así que decidí, como me encanta escribir de lugares que amo, y amo México, decidí escribir de México, porque tiene raíces culturales muy, muy profundas y que se van en capas y se relacionan con distintas civilizaciones. Así que, como vivo aquí y amo el país, decidí escribirlo y que sea algo para mantener la cultura, pero algo que no podía hacer era a ti decirte cómo interpretarlo. No les puedo venir y decir, esto es ser mexicano y tienes que seguir esto, porque no me pertenece. Así que simplemente era para preservarlo y que tomaran su interpretación cada quien. Como justo mencionabas, Nathan, es muy importante la cuestión de como creadores, y algo que quiero destacar mucho es también esta responsabilidad cuando uno se encuentra en la investigación de cultura. No, y justo también un respeto, ¿no? Si es una cultura diferente, es en este caso que tiene N.H. Weaver con su novela. Entonces, Sí, claro, ¿no? Y como mencionabas, o sea, al final, justo nuestra cultura, algo muy interesante es que viene como en niveles, ¿no? En capas, en cebollas como Shrek, en cebollas como los ogros, ¿no? Y una cosa muy importante que quiero ligar con el tema del principio de lo que es Tenochtitlán. La tradición era que cada cierto ciclo destruían la ciudad o los templos para construir sobre ellos, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante que de alguna manera pasa en todas las culturas, pero justamente que en esta es
intentamos o procuramos ir construyendo sobre lo que alguna vez fuimos. Una parte de entender también nuestra identidad, que es muy distinto a lo que viene siendo solo la etnicidad, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Son 500 años de resistencia indígena. No solamente es la resistencia indígena en la cuestión étnica, ¿no? Sino es también, estamos construyendo sobre pues, las culturas que hemos tenido, ¿no? La herencia que nos va dando, y eso también va complejizando, ¿no? Nuestros discursos, nuestra creación, y el tomarlo con esta responsabilidad como creadores, como artistas, es sumamente importante, porque eso nos permite, justo en géneros como este, creo que empezar a proponer, ¿no te parece? Yeah, you know, cyberpunk has this tendency to kind of stick to certain cultures, right? But they do present interesting ideas and different takes on how it is we think about daily activity, daily life. But like I was saying, it's just the genre as a whole. I feel, and I talked about this at a conference like a year ago. That the genre as a whole, because like science fiction and then you've got cyberpunk as a subgenre, is kind of stagnated. In that everybody's just kind of like making the same thing. And I'm not saying my work is the best thing and the newest thing alive, but something that I noticed is that all of the cyberpunk, and I love cyberpunk, I do. It is always either in the United States with highly Asian-centric culture, or it's in Japan with highly Japanese-centric ideals and stuff like that in culture. And so it was very important for me, you know, going into Lord of Poison, where it was just like, you know what? Mexico City can be cyberpunk. It's already a metropolis. So it's like, let's take things that are already here and present new ideas using the same cyberpunk sort of box. So, like in the book, I talk about, at one point, cometeros, because you can't write a book about Mexico without mentioning a cometero, right? Yeah. So, at one point, you know, I describe, they fly, they're on carts that float. So it's like, but I'd never read about that anywhere else. No, and so you take that idea they and you will go, survive even more than us. We're going to die, and the cometeros will exist. The cometeros, you know what? You know what? Radio may go out of style, you know, in 500 years, who knows? But cometeros will survive. And I actually... Tanto parte de la cultura como justo la del fierro viejo, ¿no? Yeah. But that's the thing, is that like when I was writing Lord of Poison, it was very important to take these very Mexican things. Yeah. Like at one point, in the original draft. Yeah. I gotta let Victor talk. Así que para mí me encanta el cyberpunk, pero se encarga mucho de... Se cierran algunas culturas nada más y describe la vida en esas culturas. Por ejemplo, la mayoría del trabajo que es de ciencia ficción, en específico cyberpunk, es únicamente en los Estados Unidos y muy centrado en culturas asiáticas. O si ocurre en Japón, es muy centrado a la cultura de ahí. Así que estaba aquí en la Ciudad de México y fue como, ok, esto ya es una metrópoli, vamos a hacer la ciencia ficción y vamos a hacer la parte del cyberpunk, ocupándolo como una caja que englobe la ciudad. Así que fue como... decidí expresarlo y, por ejemplo, describir cosas que son muy culturales de aquí, como están mencionando los camoteros, que lo que hice en una parte de mi libro es literal vuelan, tienen carros voladores y venden en el cielo. Así que, y probablemente no sobrevivirán, como dirán ustedes. Puede que el radio desaparezca, que ya nadie escucha radio, pero lo más seguro es que no sobrevivan los camoteros. Y decidí escribir sobre ellos porque no puedes escribir un libro en México sin dejar estas cosas que son muy de aquí. Y como mencionaban ustedes, el carro del fierro viejo, que es muy, muy mexicano. Sí, existirá por los siglos de los siglos. Amén. No, y justo como hablábamos en el primer programa, de justo las cumbias, ¿no? En los camiones y toda esta parte, pues es muy... Creo que es como un elemento que podría agregar, ¿no? Sí, un giro al género. No, las cumbias se preservarán por siempre. Bueno, vamos a darle ya como
cierre al programa. Nathan, muchísimas gracias por venir aquí. Tenemos a toda la gente que nos está viendo allá en casita. Tenemos 3 regalos muy importantes que conmemoran justamente el tema de hoy. El primero es una versión digital de Lord of Poison patrocinada por quién más, sino por Prometeo Cinema, que vamos a regalar en una dinámica este fin de semana, voy a esta cámara, este fin de semana, a través de lo que es Instagram. El libro de Lord of Poison de N.H. Weaver va a ir justamente por Instagram. ¿Vale? Y tenemos 2 cómics realizados por Prometeo Cinema llamado Los dioses no se equivocan, que esos vamos a regalar a través de Facebook. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Vamos justamente también a que si Nathan nos puede ayudar a promocionarlo, pues sin ningún problema, para que se lleven tu libro y estén al pendiente de la dinámica este fin de semana. Yeah, absolutely. ¿No? Para toda la gente allá en You want me to do casita. it right now? No, lo vamos a hacer I durante will el fin do de it semana. later. I will do it later. I will do it later. Pero estén atentos. There will be trouble. Entonces, pues vamos a darle cierre como a este programa. Creo que tenemos algo muy importante, que es la cuestión, al principio, como decíamos, visibilizar los protagonistas de la historia, ¿no? Por un lado, tenemos ideas como muy heroicas que terminan justamente en conquistas y creando civilizaciones. Y por otro lado, tenemos una visión hacia el futuro, pero también pensando en cómo preservar nuestra historia y nuestra identidad, ¿no? Vengas de donde vengas, al final tú tienes como esta cuestión. Entonces me gustaría como que cerráramos un poquito sobre justamente la idea del protagonista, ¿no? O sea, hacia dónde crees que pueda llegar a inspirar, ¿no? a las personas que lo lean. Like, that's kind of a tough one. Suelo hacer eso en este That's programa. I used to do that. I love to do that. Yeah, apparently. Buenos I días. want really, when I think about Lord of Poison and people reading it, the one thing that I want people to take away from it is to understand, like I was talking about before, is how important who we are, right? Not just as individuals, right? Because I feel like today, many of us, and it's a very, not to talk shit about where I come from, but it's a very centric thing to think about yourself. And we kind of stop thinking about everyone else. We stop thinking about other people. And if there's one thing this pandemic has proven is we kind of just don't care about people. And so the one thing that I really want people to take away from Lord of Poison is to start caring about the things that are going on around you. And so when you read Lord of Poison, there's all these fantastical events. Horrible things happen to Belen and her family. Horrible things happen to her friends. Horrible things happen to other people in the world. And the book is showing that progress of character, how you need to start caring about what's happening around you and your culture, right? Because like I said, that's the heart of the book, but it's also make sure that we take care of each other. So that's what I want people to take away from Lord of Poison. Xenochrist, on the other hand, is very self-centric, but Lord of Poison is very much about taking care of each other, which, you know, I want everybody to do at home is just be understanding. I'm not asking you to, like, give someone a bunch of money. I'm just asking you to understand Si what nos people are quieren going regalar dinero, pues sí se puede, ¿no? Pero Sí, sí. Yeah. lo dejo sobre la mesa. Pero sí. Para mí, y como te decía hace rato, fue una pregunta difícil. Para mí, pensar en Lord of Poison es, y en las personas que lo van a leer, es que las personas entiendan y se empiecen a preocupar por los demás. Que no solo es importante quiénes somos como individuos, sino también quiénes somos en grupo y qué función tenemos ahí. Es porque si algo nos ha probado esta pandemia, es que hay muchas personas que no nos interesan los demás, ya no nos interesa el bienestar de los demás, y es algo que quiero, porque el centro, aparte de la cultura de Lord of Poison, una parte muy importante del libro, es el que te preocupes por los demás, pero que te preocupes por lo que ocurre alrededor de ti, que no solo sea, ya estoy bien yo y listo. Es que te preocupes en los demás, porque en el libro vamos a ver que ocurren eventos bastante trágicos a Belén, a su familia, a sus amigos y a las personas de alrededor. Les pasan cosas bastante malas, horribles. Así que
es eso. Para mí lo que quiero que las personas se lleven de Lord of Poison es la preservación de la cultura y que se empiecen a preocupar no solo por ellos mismos, sino por los demás. Y aquí lo que les estoy diciendo que están a los que nos están escuchando en sus casas, no te estoy diciendo que vayas y regales dinero, pero si nos quieren regalar dinero, pues está perfecto, pero la idea es que no... Sí, lo podemos aceptar claramente, pero no, la idea es que no solo te centres en ti mismo, sino que empieces a pensar en los demás. Por otra parte, Sinochrist es un libro muy centrado en el protagonista y en el individuo, pero esa es otra historia. La idea de Lord of Poison es que empieces a pensar en los demás y que te preocupes por el resto de las personas que viven contigo. Es la importancia de la evolución como artista. Pues terminamos con este programa. Agradezco justamente a Víctor Correño por esta increíble traducción que se rifó el día de hoy como los grandes. Nathan, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por esto. Y Álvaro, muchas gracias por acompañarme en otra emisión más. Estuviste muy activo el día de hoy, hablando mucho. Te vi hablando demasiado. Quiero darle las gracias a Oscar en la realización de este programa, César en los controles, Juan Carlos en la producción de este programa. Y pues nos vemos la próxima semana con otro tema importantísimo para esta realidad, salvando una vez más sus vidas, aquí en Conversatorio por Foro Café Radio. Muchas gracias, buenas noches.